Bienvenida o bienvenido a esta inmersión. Hoy exploramos algo que usamos cada día, pero que es, bueno, increíblemente complejo: el lenguaje humano. Nos basamos en un artículo enciclopédico bastante completo y la idea es, pues, destilar qué es, cómo funciona y su enorme variedad. Vamos a ello. Vamos. Es que el lenguaje, es mucho más que comunicarse y ya está. Es una facultad mental, casi diría, un instinto. Nos permite aprender y usar sistemas complejísimos. Y a la vez, claro, es un sistema formal, con sus símbolos, sus reglas. Y eso lo distingue mucho de cómo se comunican los animales, ¿no? Que suelen tener como mensajes fijos. Exacto. Sistemas cerrados con un número limitado de señales para cosas muy concretas. Peligro, comida. El lenguaje humano, en cambio, es productivo. Es la clave. Con unos pocos sonidos, unos pocos gestos. Creamos infinitas frases, infinitos significados. Infinitos. Y además, tiene desplazamiento. O sea, podemos hablar de ayer, de mañana, de lo que imaginamos. Cosas que no están aquí y ahora. Charles Hockett llamó a esto los rasgos de diseño, ¿verdad? Justo. Esos rasgos como la productividad, el desplazamiento y también la doble articulación. La doble articulación. ¿Qué es eso exactamente? Pues es como combinamos elementos sin significado propio, como los sonidos, los fonemas p, a, t, a, para formar unidades que sí tienen significado, como la palabra pata. Ah, vale. Y luego, esas palabras las combinamos en frases con una estructura, una gramática. Son como dos niveles de construcción. Entiendo. Y eso es algo que, bueno, que no se ve en animales, ni siquiera en los que aprenden símbolos. Pueden aprender palabras, sí, algunos primates sobre todo, pero la gramática compleja, la sintaxis, eso parece exclusivo nuestro. Ninguno llega, ni de lejos, a la complejidad de un niño humano de 4 años. Es asombroso. ¿Y cómo se organiza esa complejidad? Hablamos de estructura. Todo se basa en la semiosis, es decir, en relacionar signos, que pueden ser sonidos, gestos, letras, con significados. Ya, Y lo curioso es que esa relación suele ser arbitraria, pura convención social. claro. La palabra perro no ladra ni tiene 4 patas. Exacto. No hay conexión natural. Y sobre esa base cada lengua tiene su léxico, su vocabulario y su gramática. La gramática. Ahí entran los sonidos, la fonología. Correcto. La fonología estudia cómo cada lengua elige y organiza sus sonidos distintivos, los fonemas. El ejemplo que siempre se pone: T y B en español. Pata no es bata. Justo. Ese mínimo cambio de sonido lo altera todo. Cada lengua tiene su sistema. Luego está la morfología, cómo se forman las palabras, con prefijos, sufijos, como inútil o cantábamos. Vale, las piezas de las palabras. Eso es. Y la sintaxis, que son las reglas para ordenar esas palabras y que la frase tenga sentido. ¿Por qué yo te quiero? Está bien, pero si digo quiérote yo, suena fatal. Suena fatal, sí. Son esas reglas las que interiorizamos de niños. Es increíble la cantidad de reglas. Y pensar que esto se aplica a miles de lenguas distintas. Pues sí, se calculan, entre 5.000 y 7.000 lenguas vivas hoy en día. ¡Madre mía! ¿Tantas? Sí, sí. Y la distinción entre lengua y dialecto, bueno, a menudo es más política que otra cosa. Ya, lo del ejército y la marina. Ese dicho famoso, sí, una lengua es un dialecto con un ejército y una marina. Refleja esa realidad política. Y estas lenguas se agrupan en familias. La indoeuropea es la nuestra, la más hablada, o la sino-tibetana. Pero esta diversidad tan grande está en peligro, ¿no es así? Muchísimo. Trágicamente, sí. Las cifras son alarmantes. Se estima que entre la mitad y el 90% de las lenguas que se hablan ahora podrían desaparecer para el 2100. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? Pues la globalización, el poder económico y cultural de unas pocas lenguas dominantes. Hay que pensar que la mayoría de lenguas del mundo las hablan comunidades muy pequeñas, menos de 10.000 personas, a veces solo cientos. Y cuando una lengua desaparece, no se pierden solo palabras, ¿verdad? Es algo más profundo. Mucho más. Se pierde una forma de ver el mundo, conocimiento acumulado, cultura, identidad. Cada lengua es como un universo cultural. Perderla es una pérdida irreparable para toda la humanidad. Entonces, para recapitular un poco, el lenguaje es una capacidad humana, única, súper compleja, estructurada en niveles, Sí, mental, social, un sistema. que nos da una creatividad comunicativa infinita, Y tenemos una diversidad lingüística asombrosa en el planeta, una riqueza increíble. pero que está amenazada, muy amenazada.
Representa una parte esencial de quiénes somos, cultural y cognitivamente. Perderla es perdernos un poco a nosotros mismos. Y todo esto nos deja, quizá, con una última reflexión. Si cada lengua estructura la realidad de forma distinta, con sus palabras, su gramática, ¿hasta qué punto la lengua que hablamos no solo describe nuestro mundo, sino que también, moldea cómo pensamos, cómo lo percibimos? Una pregunta potente, sí. La conexión entre lenguaje y pensamiento da para mucho. Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos en un tema que genera curiosidad y a veces, un poco de controversia, ¿no? El survivalismo o el movimiento prepper. Tenemos aquí extractos de un artículo enciclopédico bastante extenso que nos va a servir de guía. La idea es, pues, desentrañar qué es esto exactamente, de dónde sale y cómo ha ido cambiando. Para empezar, a ver, ¿qué entendemos por survivalistas o preppers? Pues son personas o grupos que se preparan activamente para emergencias, ya sean desastres naturales o, crisis más gordas que alteren el orden social. Hay de todo, ¿eh? Desde tener un kit básico de emergencia hasta gente que lleva un estilo de vida totalmente enfocado a la autosuficiencia, con búnkeres y reservas para años. El punto clave es la autonomía, ¿verdad? Acopiar suministros y aprender habilidades de supervivencia. Sí, es interesante porque, fíjate, el término supervivalista como tal se popularizó más bien en los 80, pero la idea de prepararse, la raíz del movimiento, es bastante más antigua. Exacto. Los orígenes modernos, sobre todo si miramos a Estados Unidos o Reino Unido, pues nos llevan a la Guerra Fría. Toda la movida de la defensa civil ante la amenaza nuclear. Nos acordamos de los refugios atómicos y los simulacros aquellos de duck and cover en los coles. Uf, sí, eso marcó mucho. Y también influyeron otras cosas, ¿eh? Como las directrices, por ejemplo, de la Iglesia mormona sobre almacenar comida, o el propio recuerdo de crisis como la Gran Depresión del 29. Claro. Y luego, los años 60 y 70 fueron clave. La inflación, el miedo nuclear que seguía ahí latente, y crisis como la del petróleo del 73, todo eso empujó a pensadores, conservadores, libertarios, a promover la preparación individual. Ahí es donde surgen figuras como Howard Ruff, con su libro Famine and Survival in America, o Kurt Saxon, que fue quien acuñó el término survivalist. Se empezó a hablar mucho de los retreats, estos refugios remotos, y de acumular metales preciosos, oro, plata. Es curioso ver cómo la preocupación principal ha ido cambiando, ¿no? En los 80 volvió con fuerza el miedo nuclear. En los 90 surgió el pánico por el efecto 2000, el Y2K. El Y2K, madre mía, lo que se habló de eso. Que al final fue menos de lo que parecía, pero bueno. Y ya en el siglo XXI, la lista es larga. El 11S, catástrofes naturales como el tsunami de 2004, el Katrina, la crisis financiera de 2008, pandemias como la H1N1 o la más reciente, la COVID-19. Parece que cada evento de estos le da un nuevo empujón al movimiento. Y ojo, la cultura popular también ha tenido su papel. Programas como Doomsday Preppers, que a veces se ridiculizaba un poco, ¿no? Pero acercó el fenómeno a mucha gente. Y más recientemente, pues lo que decías, la pandemia, la guerra en Ucrania, han hecho que incluso gente que no estaba metida en esto se interese por tener cierta preparación. Un plan B, digamos. ¿Y en qué consiste exactamente esa preparación? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué acumulan? Pues lo más común es, acumular comida no perecedera, agua o sistemas para purificarla, material médico bastante completo, herramientas, semillas, leña, a veces armas para defensa o caza, con su munición. También está la parte de crear refugios o fortificar las propias viviendas. Y algo fundamental, adquirir habilidades. Primeros auxilios, defensa personal, autosuficiencia. Saber cómo hacer cosas. Y las famosas mochilas de emergencia, ¿no? Las bug-out bags. Eso es, las bug-out bags, sí. Mochilas listas para salir pitando con lo esencial para sobrevivir unos días, normalmente 72 horas. Pero
más allá de los objetos, hay enfoques muy distintos dentro del movimiento. Algunos se centran en sobrevivir a desastres naturales más bien breves, ¿no? Terremotos, huracanes. Otros se preparan para escenarios más largos o incluso indefinidos, colapsos sociales, catástrofes climáticas, pandemias muy graves. También hay gente que se prepara para un colapso económico, invirtiendo en activos tangibles. Y grupos con motivaciones religiosas, basados en profecías apocalípticas. Es un espectro muy amplio. Claro. Oye, y a menudo en los medios la imagen que se proyecta es la del tipo aislado, muy armado, casi como si fueran milicias. ¿Cuánto hay de verdad en eso? A ver, esa imagen existe. Es cierto que algunos preppers, sobre todo los que temen un colapso social fuerte, pues, se enfocan mucho en la defensa y el armamento. Pero es una imagen que no representa a todo el colectivo, ni mucho menos. Es una simplificación. Hay muchísima gente centrada en la autosuficiencia, en las habilidades, en crear comunidad. Y no tienen ese perfil paramilitar para nada. Entendido. Entonces, si tuviéramos que resumir, diríamos que el survivalismo es un movimiento diverso, con una historia compleja, que se alimenta de ansiedades que van desde la emergencia personal hasta la catástrofe global, y que va evolucionando con los miedos de cada época. Y se basa en la autosuficiencia, la previsión y en aprender habilidades. Exacto. Y nos conecta con temas más amplios, ¿no? Como la percepción del riesgo en la sociedad actual, esa búsqueda de autonomía frente a sistemas que a veces percibimos como frágiles. Y también nos pone frente a esa delgada línea que a veces separa la prudencia razonable de una preparación que ya roza la obsesión. Sí, deja una reflexión interesante en el aire. En un mundo donde parece que las interrupciones climáticas, sanitarias, económicas, geopolíticas son cada vez más frecuentes, ¿dónde termina la preparación sensata y dónde empieza lo que llamamos survivalismo? Una pregunta para darle una vuelta. Hoy nos metemos con algo universal, el pan. Uf, el pan. Tan antiguo como casi como nosotros, ¿no? Exacto. Es que es uno de los alimentos elaborados más antiguos, un pilar en dietas por todo el mundo, ¿eh? Desde aquí hasta Oriente Medio. Totalmente. Pues nada, hoy la idea es explorar un poco su historia, cómo se hace, qué significa, basándonos en lo que sabemos, en este caso, con información general tipo Wikipedia. Vamos a hacer una pequeña inversión. Un viaje en el tiempo. Porque esto empieza muy, muy atrás. Hay indicios de procesar almidón, fíjate, hace 30.000 años. 30.000. Increíble. Pero pan, la prueba más antigua que tenemos es de Jordania, de hace unos 14.500 años. O sea, antes de la agricultura incluso. Sí, aunque luego ya con la revolución neolítica, hace 10.000 años, los cereales se convierten en la base definitiva con la agricultura, claro. Ahí empieza la magia de que la masa suba, ¿no? ¿Cómo hacían eso al principio? Sin levadura de sobre. Pues dependían de lo que había. Levaduras salvajes las del aire. Los galos, los iberos, usaban la espuma de la cerveza, el barm, que está llena de levadura activa. Ah, mira qué curioso. Otros usaban pasta de mosto o la famosa masa madre, que no es más que eso, un cultivo de levaduras y bacterias naturales. Los egipcios, sobre el 3000 a.C., ya refinaron bastante el uso de la levadura. Ya controlaban más. Sí, y los sumerios parece que hasta usaban ceniza en el proceso, fíjate. Qué barbaridad. Bueno, y ahora, si te parece, damos un salto. Un salto enorme en el tiempo, ¿no? Venga. Hasta 1961. El proceso Chorleywood. Esto suena a industrialización total. Total, fue una revolución industrial en la panadería. Básicamente, es un método que usa un amasado mecánico súper intenso, muy rápido. Para acelerar. Exacto, para acelerar todo drásticamente. Reduce la fermentación a casi nada. Y esto, permite usar harinas con menos proteína, que son más baratas. Eficiencia y coste. Ya. Pero, ¿y las pegas? Porque se habla mucho de que estos panes industriales sientan peor a veces. ¿La digestibilidad? Justo. Esa es la gran crítica. Una fermentación tan corta no da tiempo a descomponer bien ciertos carbohidratos, los llamados FODMAPs. Ajá. Y estos pueden dar problemas digestivos a gente sensible. Además, claro, se cuestiona el valor nutricional general de un proceso tan rápido. Entiendo. Entonces, la fermentación larga tradicional, la de toda la vida, digamos,
es como una predigestión. Exactamente. Una fermentación de varias horas. Hay estudios que dicen que 4 horas ya descomponen hasta el 90% de esos FODMAPs. ¿El 90%? Sí, sí. Y no solo eso, también reduce los fitatos que dificultan absorber minerales y desarrolla mucho más sabor, más complejidad. Parece que la clave está en el tiempo, en la técnica, no solo en el tipo de cereal. Vale, vale. Si tuviéramos que definir el pan, lo básico es harina y agua, ¿no? Eso es, harina, agua y casi siempre algo que lo haga subir, un agente leudante. Levadura, masa madre. O químicos en los panes rápidos. Es el alimento básico en Europa, Oriente Medio, Norte de África, aunque claro, en Asia ese papel lo tiene más el arroz o los fideos. Y el trigo, por el gluten, sigue siendo el rey para el pan esponjoso, ¿verdad? Aunque se usan otros cereales y ahora mucho las opciones sin gluten. Claro, el gluten da esa elasticidad, esa capacidad de atrapar el aire. Con otros cereales o con harina sin gluten, de almendra, arroz, legumbres, pues se necesitan otras cosas, aditivos como la goma xantana para conseguir una estructura parecida. Y esa estructura tiene como dos partes, ¿no? La corteza y la miga. Exacto. La corteza se forma por fuera, con el calor fuerte del horno. Es la reacción de Maillard, que dora y da sabor. La parte más rica para muchos. Sí, y dicen algunos estudios que podría tener más fibra y antioxidantes. Aunque, ojo, también es donde se puede formar más acrilamida si nos pasamos de temperatura, que es una sustancia que, bueno, preocupa un poco. Vale. Y la miga, esa maravilla por dentro. Pues la miga es como una espuma sólida. Una red de proteínas del gluten, la glutenina y la gliadina, que atrapa burbujitas de gas. El CO2 de la levadura. Eso. O el vapor de agua que se genera al hornear. Eso es lo que le da la esponjosidad. Hablando de hacerlo, aparte de harina y agua, ¿qué más es crucial? La sal. Fundamental. No solo por sabor, sino que controla la levadura y refuerza el gluten. Ah, mira. Luego, las grasas, si se añaden, dan terneza, ayudan a conservar. Y los líquidos, que no siempre es agua, puede ser leche, huevos, hidratan todo y permiten que empiece la fiesta. ¿Y eso del porcentaje del panadero? Suena muy pro. Es una forma estándar de escribir recetas en panadería. La harina siempre es el 100% y el resto de ingredientes se calculan como un porcentaje sobre el peso de la harina. Simplifica mucho las fórmulas, la verdad. Qué práctico. Y para que suba, ¿qué métodos hay aparte de la levadura de panadería normal? Pues tienes la levadura comercial, la Saccharomyces cerevisiae, que es rápida y fiable, luego la masa madre, que es un mundo. ¿Más artesanal? Sí, con sus levaduras salvajes y bacterias lácticas que dan sabores únicos y necesita fermentaciones largas. También están los impulsores químicos, bicarbonato y demás para panes rápidos tipo bizcocho. Y el vapor de agua, siempre, que ayuda a la expansión final en el horno, el oven spring. Pero es que el pan es mucho más que ingredientes y técnica, ¿verdad? Culturalmente es potentísimo. Totalmente. Es que es un símbolo de necesidad básica, ganarse el pan, de hogar, poner pan en la mesa, de comunidad, partir el pan juntos. ¿Está metido hasta en el lenguaje? Fíjate, en inglés, dough, masa, es dinero. O la expresión lo mejor desde el pan de molde. Y la palabra lord. Lord, el título inglés. Sí, parece que viene del anglosajón Hlathwort, que significaba guardián del pan. Vaya, no tenía ni idea. Qué curioso. Por eso se le llama el bastón de la vida, ¿no? Exacto. Y está presente en rituales súper importantes, como la Eucaristía cristiana o esas tradiciones de bienvenida con pan y sal en Europa del Este y Central. Desde luego. Menudo recorrido. De un hallazgo casi prehistórico a un alimento global lleno de ciencia, de técnica y con un peso cultural enorme. Increíble, la verdad. Entonces, recapitulando un poco, hemos viajado desde los primerísimos panes hasta la industria actual. Hemos visto la ciencia de su estructura, cómo se elabora, y hemos tocado su enorme simbolismo. Y esto nos deja pensando, ¿no? Sí. Si esta diferencia entre un pan rápido industrial y uno de fermentación lenta tiene estas consecuencias en cómo lo digerimos, en los nutrientes, ¿qué nos dice esto sobre el impacto más general de la velocidad en el procesamiento moderno de otros alimentos, más allá del pan, en nuestra nutrición? Es una reflexión interesante, sí señor, para darle una vuelta.